Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo este unboxing de la consola Nintendo Switch versión The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, pero versión japonesa. Así es, lo compré desde Japón y esto cambia un poco la estética de la caja, no de la consola. Como pueden ver en esta caja de Amazon me pareció algo curioso que tuviera un tipo de abre fácil, aunque al final no pude hacerlo, pero viene en japonés. No sé si en sus países incluya esto, pero yo nunca lo había visto. Y quédate hasta el final del video que ahí te platicaré acerca de si vale la pena conseguir tu Nintendo Switch desde Japón y mi experiencia. Ahorita mismo ustedes están viendo cómo abro la caja de Amazon, donde se incluye la consola traída desde Japón, para compartirla con ustedes, ya que la pregunta la hice dentro de mi comunidad de YouTube y a ustedes les pareció interesante ver esto. Quiero aclarar que discúlpenme si la calidad no es la mejor ni el ángulo de la cámara, no dispongo de una cámara profesional y el espacio en el que tenía estaba muy reducido, igual mis limitaciones para grabar. Y bueno chicos, los invito a que vayan a apoyar a los creadores de estas canciones que se escuchan en el video. Por favor, ve y visítalos y diles que vienes de mi parte. Ahí podemos ver un ticket en japonés y esta es la consola. Hermosa consola. De las primeras cosas que podemos notar pues es el título de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en japonés. Acá abajo nos aparece igual. Y pues nada, es bastante bonito el diseño. Aquí nos están contando un poquito de spoilers de lo que viene adentro. Así que bueno, quería mostrarles la caja porque sé que a muchos de ustedes les gusta ver esto. Y bueno chicos, llegó la hora de abrir esta caja con la hermosa consola edición de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Una disculpa, aquí no sabía dónde se abría y con guantes es un poco complicado. El video está aumentado en por 2 ya que fue bastante largo todo este unboxing. Y las primeras cosas que podemos ver es que las instrucciones están en japonés y eso es lo primero que vemos, los Joy-Cons y la pantalla principal que es la consola en sí. Es bastante bonita, viene cerradita y atrás viene un diseño que voy a mostrar más adelante. Aquí podemos ver los dos Joy-Cons. Está un poco desenfocada la cámara, pero no se preocupen chicos, este es el unboxing. En una toma más adelante se va a poder ver la consola a detalle. Quitamos este cartón y ahora podemos ver que es el case en donde va la Nintendo Switch. Sí, es eso mismo. Ahí está apretando un poquito de burbujas. Y vamos quitando lo demás. Aquí viene un tema, me parece, de instrucciones en japonés. Aquí tenemos el HDMI que viene por default en Nintendo para tu consola. Y aquí tenemos como más bien es como un control donde pones tus Joy-Cons y puedes jugar de una manera más cómoda. También tenemos claramente el cargador, que es lo que nos va a dar energía. Y sí, yo sé que van a tener la duda si la consola de Japón tiene algún problema con el voltaje de México, y es que no. Pero más adelante explico eso. Aquí tenemos las bases que vienen en la parte de arriba. De nuevo, desconozco los nombres, es la primera vez que tengo un Nintendo Switch en mis manos, pero están bastante bonitas. Así que bueno, esa fue la caja. Vamos a cerrarla y en la siguiente toma les voy a mostrar de cerca las partes que vienen con esta caja. Y bueno chicos, aquí estamos de nuevo cambiando el formato de video, ya que ayer que grabé esta parte del unboxing se veía bastante borroso y no se entendían los detalles, así que decidí volverlo a grabar para ustedes para que se vieran los detalles de la consola. Lo primero que vamos a ver es la caja de la consola. Sé que lo vimos en la parte anterior, pero me gustaría volver a enseñarlo con una mejor iluminación y enfoque. Es bastante bonito y lo primero que podemos decir de su diseño, aparte de la portada de Link, es que en el título en esta versión japonesa aparece obviamente escrito en japonés con Tears of the Kingdom en inglés. Es un detalle bastante bonito y una diferencia, al igual que la parte de aquí abajo que dice Nintendo Switch, letras japonesas y Tears of the Kingdom.
En uno de sus lados podemos encontrar el título de Nintendo Switch con símbolos redondos verdes que se ven bastante bonitos con letras japonesas. De este lado veremos spoilers acerca de lo que hay dentro de la consola y la parte de abajo más información con letras japonesas que honestamente no entiendo mucho, pero se ve bastante bonito. Y listo, esa es la parte de la caja una vez más mostrada. Ahora vamos con el case o donde se coloca la Nintendo Switch para colocarla y conectarla a la televisión. También puede ser centro de carga y también tiene unas conexiones. Lo primero que vemos es el diseño en dorado de símbolos de Zelda, como estos círculos que vimos en la caja anterior. También tenemos de este lado el símbolo de la Trifuerza y otros símbolos de Zelda como este marco de la parte izquierda, bastante bonito. Este diseño no tiene relieve, es totalmente liso. Ahora, este case o este aparato, que honestamente se me fue el nombre ya que es la primera vez que tengo un Nintendo Switch, en la parte de atrás encontramos lo mismo que se encuentra en los OLED normales, ya que recordemos que esta Nintendo Switch es OLED. La única diferencia son los bordes dorados y en la parte de adentro es lo mismo, a continuación te lo enseñaré. De este lado aparecen tres conexiones. La primera, el adaptador de energía que es de tipo C que ya viene incluido, después el HDMI y por último la conexión LAN para el internet, que no es nada menos que el cable de Ethernet. ¿Listo? Ahora están estas partes superiores de los Joy-Cons y me río porque honestamente no sé cómo se llaman. Pero está bastante bonito que venga con estas correitas para que los coloques si es que vas a jugar con tus Joy-Cons fuera de tu consola. Quedan bastante con la estética de la Switch. La verdad están bastante bonitos y agradables. De este lado tenemos la pantalla, que es la consola principal, pero en la parte trasera, aunque parezca muy sencillo, tiene símbolos circulares. Ustedes estarán viendo que ya tiene protección, y esto es que esta escena la regrabé horas después de haber grabado el unboxing el día anterior, así que tenía que proteger la consola nueva. Como pueden ver, se ven estos círculos que igual son lisos, no tienen para nada de relieve, pero son bastante bonitos. Perdón si no lo alcanzan a ver de forma correcta, así son, de por sí casi no se ven, pero más adelante haré unas tomas más bonitas. Como pueden ver, estos Joy-Cons también son bastante bonitos y también les puse el plástico, pero déjenme se los quito para que lo aprecien muchísimo mejor. Y bueno chicos, les traigo aquí el Joy-Con sin los plásticos para que lo pudieran apreciar mejor. Como pueden ver, tiene un dorado con verde el lado izquierdo y la parte trasera un símbolo que me recuerda mucho a los símbolos egipcios, claro, aunque este es de Zelda. El Joy-Con derecho es totalmente dorado con círculos en blanco y la parte de atrás tenemos otro símbolo, es bastante bonito. De la parte de enfrente o de arriba tiene SL y SR en dorado. Así que vamos a la presentación.
Muchas gracias si llegaste hasta esta parte del video, pero antes de finalizar me gustaría profundizar en algo que mencioné al inicio del video, y es sobre la compra de esta Nintendo Switch desde Japón. Aquí en México puede variar el precio, pero sin duda es muchísimo más barata que comprarla dentro de mi país, México. Por ser edición especial, el precio es muy elevado, puedes compararlo dependiendo a tu país, pero si lo compras directamente desde Japón, el precio es bastante diferente para bien, o sea, es más barato. Esta Nintendo Switch edición especial cuesta lo mismo que la edición normal OLED. Yo sé que es una consola que requiere de bastante dinero para adquirirla, pero únicamente me estoy enfocando en la diferencia de comprar esta edición especial en tu país latinoamericano, Estados Unidos o Japón. Y la compra fue bastante sencilla. Únicamente debes crear tu cuenta en Amazon Japón y puede ser con tu correo de Amazon que usaste anteriormente en tu cuenta mexicana. Si no tienes ninguna, puedes crearte una de cero, no hay ningún problema. Automáticamente sabrá la tienda que estás comprando desde el extranjero, así que no te preocupes. Debes asegurarte de dos cosas. La primera es que tu tarjeta de banco pueda comprar cosas internacionalmente. Y respecto a los impuestos de envío, ya vienen incluidos en los precios de tu compra, así que no te preocupes por las aduanas y otras cosas. Ahora, en mi experiencia fue bastante rápido. Si bien tardó mucho en aprobarse mi compra, tardó aproximadamente 15 días, ya que el encargo fue desde el 15 de abril, el pago se procesó hasta finales de abril. La ventaja es que únicamente tardó 4 días en llegar hasta la puerta de mi casa aquí en México. Y eso es todo, prácticamente eso es todo lo que tienes que saber. Ahora, y una pregunta que surge bastante y que cuesta trabajo encontrar información específica, y es que no hay problema en el tema del voltaje. Tú puedes comprar una consola Nintendo Switch de Japón y adquirirla a tu país o de Occidente sin ningún problema. La única desventaja que puedo añadir de comprar la consola en el extranjero es que el tema de la garantía no es vigente. En este caso, tendrías que ir a Japón para reclamar tu garantía. Ese es un aspecto bastante negativo y quizá por eso valga la pena aguantarse un poco más de dinero y comprarla de forma nacional en tu país. Si no te importa este tipo de riesgos, porque la verdad en su mayoría las consolas llegan bastante en buen estado, al menos esta consola llegó impecable sin ningún problema, ningún error ni siquiera en la caja, te saldrá muchísimo más económico. Pero bueno, gracias por llegar a esta parte del video. Si tienen más dudas de estas consolas y qué tan riesgoso es y otras dudas que les vayan surgiendo, por favor escríbelo en la caja de comentarios. Esta es la primera vez que hago un unboxing. Disculpen la calidad, ya sé que fue algo limitada, pero lo hice con lo que tuve. Así que bueno, espero que les haya gustado bastante y recuerden que estaré transmitiendo por aquí por YouTube la campaña completa, solo misiones principales de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Así que suscríbete y sígueme para verla completa conmigo. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Un saludo especial a los miembros del canal.